Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Seas tú bienvenido o bienvenida o bienvenidas al episodio número 56 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y para mí es un placer, como cada semana, saludar a mi amiga, compañera, cómplice, a la cebolla asada de mi taco de pastor, Anilu Pérez. Hola. Aunque ahí si hablamos de taco de pastor, quedaría mejor la piña de mi taco de pastor. ¿Cómo estás? Ya sé. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, pues muy contenta de estar aquí en una edición más de Chateamo, ya el capítulo número 56. Ya estamos a 4 capítulos de hacer un capítulo especial para que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de nuestra programación de Exxon Radio. Y también porque vamos a tener una dinámica para que estén muy al pendiente de cómo va a estar el show. En el episodio de la próxima semana, Sí, ¿verdad? es correcto, en el capítulo número 57. Si no han tenido oportunidad de escuchar El Hoyo Friki, deben de escucharlo para que sepan de qué va a ser la dinámica, ya que nosotros vamos a dar el código ¿Qué te ganador. parece si les dejas aquí el capítulo que tienen que ver? Aquí, el capítulo número 6 del Hoyo Friki. Para que vayan a verlo y ahí sepan pues de qué estamos hablando. Como que tú hablas muy fuerte, ¿no? Estoy viendo tus niveles y hablas muy fuerte. Es mi voz poderosa, gorda. Bueno. No sé a qué se deba. Y mira que ni siquiera estoy cerca del micrófono. Qué bárbara. Qué bárbara. Pero ahorita yo lo Pero arreglo. es que veo unos picos ahí en la grabación impresionante. Pues bueno, gorda, te late que entremos a este tema. Primero que nada quiero ofrecer una disculpa. Yo sé que voy atrasada a un capítulo. Voy atrasada una semana. Pero de verdad habíamos tenido muchísimo trabajo. Y es que a lo mejor los que no lo sepan, en Excense, pues somos dos. ¿Dos? Bueno, 2 en cuestión administrativa, ¿verdad? Es correcto. Porque nuestros locutores, pues ellos se encargan de sus programas. Sí, claro. Pero pues básicamente uno vive de en esto. cuestión interna. En cuestión interna somos 2. la directora y subdirectora. Es correcto. Y después es la del aseo. La del aseo. Y la chofer. ¿Y así? Y así sucesivamente. La Pero que bueno, hace de los cafés, la que se los toma. Pero bueno, estamos en este capítulo. Fíjate que lo malo de atrasarme es que yo quería tener la oportunidad de invitar a mi hermano también a un episodio mío, pero pues se complicó, pero estuvo en uno de Mitch. Entonces también vean el último episodio de Vidente y Confidente y pues van a ver ahí la plática que se echó Mitch. Pero bueno, aquí estamos, güey. Con toda la actitud, Con toda la actitud. Y pues bueno, ¿quieres saber de qué te vamos a hablar el día de hoy? Pero por favor, estoy súper interesada de saber de qué vamos a estar hablando. Sé que este tema lo estás esperando desde hace 4 semanas. Una semana. ¿Unos días? Bueno, si 4 hablamos semanas, en días gorda. serían como 22. 4. O sea, son 4 semanas, gorda. 3. 4. Bueno, 4 contando esta. Es correcto. Muy bien, ahí te va. Y dice así. Era inmenso, mágico, elegante y decían que insumergible. Ni Dios puede hundir a este barco, se escuchaba decir al mismísimo Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía de buques White Star Line. No han pasado 84 años, han pasado 108, desde que el transatlántico más grande de la época flotó por última vez en las heladas aguas del Atlántico Norte, convirtiéndose en el naufragio más famoso de todos los tiempos. A pesar de no ser la única tragedia alrededor de la White Star, ninguna ha sido tan recordada como la del Titanic. ¿Qué extraña atmósfera lo rodea que provoca que esta catástrofe nos fascine tanto? Pues hoy vamos a hablar un poquito de la historia del Titanic. Cabe aclarar que no vamos a hablar de la cronología del hundimiento, porque creo que esa ya no la sabemos. Todas no la sabemos. Creo que lo hemos vivido cada Navidad. Claro que va a llegar un punto en el que hablemos un poquito de eso, pero va a ser una forma muy resumida. Okay. Pero el día de hoy les traigo todos los misterios que vienen atrás del Titanic. Que seguramente tú y muchos de ustedes, si es que no son seguidores de este tema, desconocían. Ya que tras la historia de la construcción del Titanic, primero podríamos hablar de la historia de White Star Line, que es la empresa que lo fabricó. Creó? Ok. Pregunta primero para ti, corta. ¿Qué pasa? Bebé de luz. ¿Tú conoces algo detrás de la historia del Titanic?
algo acerca de la historia de la White Star Line? No, gorda, absolutamente nada. Yo nada Nada más más sé lo que viste en la vi. película. Es correcto, Jack que se nos muere y Tragedia. tragedia andando mientras que Rose navegaba en una puerta Y él se y petateó. él se petateó. Pues vamos a dar una... ¿A poco si no se quedaba cada uno en la orilla no iban a sobrevivir? Pues ahí viene después lo interesante. A ver, Pero bueno, pues échale. esa es una teoría que todos decimos que Jack sí cabía en la mesa. ¿Era mesa o era una puerta? Era una puerta. Sí, era una puerta. Yo, mesa no Sí la vi, cabía en gorda. la puerta. Porque la mesa Mesa que más aplauda. Muy bien. Un poquito de historia rápida. A ver. El RMS Titanic fue construido por White Star Line. White Star Line fue una importante compañía naviera británica dedicada al transporte de pasajeros y carga durante el siglo XIX y siglo XX. Es decir, todavía alcanzamos un poquito de la White Star en el siglo XX. La White Star Line es conocida principalmente por el hundimiento de uno de sus buques principales en 1912, es decir, nuestro tema del día de hoy, el RMS Titanic, así como también de su buque gemelo. Aquí viene el primer dato que probablemente muchos de ustedes no conocían. El Titanic tuvo 2 hermanitos gemelos, por así decirlos. Ok. El más parecido a la construcción del Titanic también se petateó. También Se hundió. ¿Es de los barcos fantasmas? Su buque gemelo era llamado el Britannic, o su nombre era HMHS Britannic. Ok. Durante la Primera Guerra Mundial fue cuando se petateó. Resulta ser que en 1934, ya después de la tragedia del Titanic, la White Star, ya la encontré, es que me perdí. En 1934 se fusiona con su principal rival, la Cunard Line, formando así Cunard White Star Line. En diciembre de 1949, finalmente Cunard adquirió las acciones pertenecientes al White Star Line y fue filial de la Cunard hasta 2005, cuando esta fue adquirida completamente por Carnival Corporation, y hoy en día los buques modernos de la Cunard utilizan el término White Star servicio White Star, para describir el nivel impecable de la atención del cliente. O sea, en resumen, la White Star tuvo sus años de gloria, pero más adelante, después de un poco de los años después del Titanic, se fusiona con su principal competidor. Es como si de repente Pepsi dijera, no, pues mejor me fusiona Coca. Claro. O Coca se fusiona con Pepsi. Ajá. Saludos por el gol que acabo de meter. Saludos, sí, claro. Ya ¿Cuánto te voy a cobrar, llevaba? ¿verdad? Sí, ya Ya. sí moneticé. Ah, Venga, ya llevamos un buen rato. Give me five. Muy La bien. Cunard Line siempre fue la principal competidora de White Star. Esto, es decir, haz de cuenta que White Star sacaba un barquito, Ok. y la Cunard decía, no, pues vamos a sacar un buque que sea La competencia de White Star. Ok. De hecho, si no me equivoco, mi memoria no me falla, hay una referencia a uno de los barcos de la Cunard en la película del Titanic de James Cameron. Es que iba a decir Cameron Díaz, James Cameron. Ah, cabrón. ¿Cómo fue eso? Uno de los buques que hizo la Cunard como para competir con la White Star fue uno que se llamaba Mauretania. Ok. Y de hecho, si no me equivoco, al principio de la película, bueno, no al principio, sino cuando Rose viejita empieza a recordar la historia del Titanic, recordarán esta famosa escena cuando ella se baja del coche. Sí, y se ven los barcos. No, cuando ella se baja del coche, voltea, ve el Titanic y le pregunta en ese momento a su madre. Al que era su prometido. Ah, ya. Ajá, No no me me acuerdo su acuerdo. nombre. Olvida. Y le pregunta Henry. que si es más grande que el Mauretania. Ah. En la película, si mi memoria no me falla, si no vayan, lo espero que la vayan a ver. No. Ahorita para googlearlo. Si mi memoria no me falla, hace esa referencia a este barco que era construida por la competencia del White Star. Entonces, White Star dice, sí, mijo, pues no ahí me vas te a opacar. va. Y es cuando ordena la construcción de barcos al cual llamaron clase Olympic, Que es el Titanic. que estaría formado por 3 principales barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. El cual todos se hundieron. Cabe de Cabe mencionar. mencionar. Su diseño y construcción. O sea fue- que
perdóname que te Sí. interrumpa, gorda, pero aquí aplica una vez más la maldición de Kennedy. Cada vez que escuches un barco que diga que el nombre de esta empresa, en ese momento, no te subas, por favor. Pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo Y hizo? si viaja un Kennedy. Y si viaje no, mijo, corre, por favor. Esto lo merece más- que les pongas aquí el episodio Aquí de le voy a poner la de la recomendación. maldición Kennedy. Es correcto. Su construcción fue encargada a los ingenieros navales Alexander Carsley y Thomas Andrews. Todos recordaremos el nombre de Thomas Andrews si vimos la película del Titanic. Sí, él es el ¿Recuerdas capitán. quién era? No, Thomas Andrews es este hombre con el que Rose platica cuando se da la tragedia de que chocan con el iceberg. Sí. Ella ya ves que era de first class, era de Sí, primera claro. clase. Entonces llega con un señor y le dice, señor Andrews, ¿cuánto tiempo nos queda? Dígame a mí la verdad. Ah, Y él ya. es el que le dice, sí nos vamos a hundir. Es el que cuando chocan va corriendo con los planos. Tic, 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 tic. Pero no era el viejito, ¿va? No. Era, bueno, En la película salen dos personajes, los cuales son relevantes ante la historia de esta tragedia del Titanic. Es Thomas Andrews y está el presidente de la White Star, que es este güey, siempre no se me sé olvida por el qué nombre. cuando dijiste presidente pensé en otra cosa. No, Pero pienso. no lo voy a decir porque es dar gol y no les voy a dar gol. Sí. En Bruce Ismay. Ese era el capitán. Trasládate El Bruce a la era el película. presidente. Trasládate a la película del Titanic de James Cameron. ¿Ya se trasladaron todos? Ok. Con los pasajeros de primera clase, con Sí. los que Rose tenía contacto, Sí. hay uno de bigotito. Ok. Es que no me acuerdo. Mira, quiero enfocar su cara y nomás no puedo. Estás cañona. Y yo, enfocando a Anderson. Anderson, ven a mi mente. A y no, efectivamente. ¿Sabes qué no te has lo- ganado? Que no- aquí les pongas, que les ponga la foto. que aquí les pongas las fotos. Ahí te Ok. va. A ver. Ah, sí, ya. Thomas Andrews. Pero no tenía bigote, así No, estaba. espérame. Thomas Andrews Sí. Y el capitán, ¿dónde está el capitán? y Bruce Ismay. Ese, sí, ok. En la película de Titanic usó un... ¿A poco sale bigotito. ¿En qué momento? Sí, Bueno. es no me uno, es acuerdo. uno de los oficiales. Ok. Forma parte de la tripulación. Ah, Qué mala mira memoria nada más. tienes. Pues es que yo nada más ubico a Leonardo DiCaprio y y a Rose. y a Rose. Y párale de contar. Bueno, Pero bueno, entonces le dice a Anderson. Anderson, entonces, dígame la verdad. sí, es que era para que ubicaras al personaje, pero ya me di cuenta que así, Sí, ni así funciona. yo necesitaba ver las fotos. Él era el encargado de la construcción del Titanic. Si alguien conocía bien la construcción, no solo del Titanic, sino del Britannic y del Olympic, era él. Sí, ya me acordé que se quedó en su cuarto y dijo, yo aquí me muero junto con Se queda ellos. no se queda en su cuarto, se queda al lado de un reloj. Ajá. En la película Como se queda al lado de un contando el reloj, tiempo. contando el tiempo, porque él sabe en cuánto tiempo se se va a hundir. Entonces, él era el encargado de la construcción de estos 3 barcos. El objetivo de estos 3 barcos era convertirlos en los barcos En las maldiciones. más elegantes Ok. y, por supuesto, ganarle a la competencia. ¿Para qué? Para después unirse a ellos. Si Sí. no puedes con ellos, úneteles. No manches, que imagínate qué tristeza que tienes toda la ilusión de crear el mejor barco y mócolas. Es que ahorita vamos a llegar a esos puntos porque, como todo, hay una mafia detrás de las empresas. Santa, o sea que todo fue arreglado. No, pero, Pues, pero- no fue hecho con tanto cuidado. No, pero de para todos eso. modos, imagínate todo lo que perdieron, todos los seguros de vida que tuvieron que pagar. ¡Qué tonta eres! Los buques se diseñaron usando algunas de las más avanzadas tecnologías disponibles en aquella época, tales como mamparos herméticos que dividían el casco. El casco es como todo lo de afuera del barco, es decir, todo como la carcasa y lo que va formando capas, eso era lo que llamaban como cascos. Es como, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el capítulo de los barcos fantasmas que uno se quedó como atrapado? Sí, claro. Eso es formando como los cascos, vaya. Que dividía el casco en 17 secciones independientes y que se creía que podían mantenerlos a flote en caso de una rotura en una parte del casco. La construcción había sido diseñada como para si te dan un chingadazo, tienes el suficiente soporte
para que no te afecte y no te hundan el barco. O al menos ellos creían eso. Oh. Cabe mencionar que cumplían con todas las normas de seguridad exigidas por la legislación británica y norteamericana. Fueron equipados con una piscina interior, un gimnasio, una cancha de squash, una biblioteca y una sala de recepción, entre muchísimas otras comodidades para uso exclusivo, por supuesto, de la primera clase, porque #elitistas. Los camarotes estándar de primera fueron adornados con revestimientos de madera blancos, muebles costosos y otras decoraciones muy elegantes. Contaban solamente con baños compartidos que disponían de agua caliente y fría, y se contaba además con estufas eléctricas. Como una innovación en los viajes de la época, ofrecían 3 ascensores para primera clase y 1 para segunda, y a los de tercera que se los coman las ratas. Que se vayan caminando. Que hagan ejercicio. Esto era como el diseño en general Del barco. de los 3 barcos. Okay. Era la idea de los 3, porque hasta incluso si tú buscas fotos y los ves, son muy parecidos. Todos, O sea, de hasta hecho, los mismos de colores. hecho, el Britannic parece Nada más, yo creo su que hermano gemelo totalmente. O se sea, diferencia, ¿cómo se llaman las de estas? El donde sacan el humo. las chimeneas. Ajá, las chimeneas. Es que no de sé, hecho, si tú el ves Titanic al tenía Britannic, 4 y el estás otro. viendo al Titanic. Híjole, si también se nos hundió el Britannic. Tú Dios bien mío, triste. santo. ¿Cuántas chimeneas tenía? Eran 5. hermanitos gemelos. La única diferencia Que es uno que el era blanco y el otro era negro. Tonta. Es que el Britannic no funcionaba para pasajeros. Era pura carga. Si bien había sido construido ¿Emocional? para transportar pasajeros y debería haber navegado con el acrónimo de RMS, o sea, Royal Mail Ship, barco de correo real en español, o sea, Ajá. es la traducción, pero aún así fue requisado en la Primera Guerra Mundial y solo funcionó como transporte de tropas y barco hospital, es decir, jamás tuvo el funcionamiento del Titanic, nunca transportó pasajeros. No, o sea, pasajeros. Pues- Fue militar y transportaba, sí, efectivamente personas, pero heridos, porque fue usado como un barco hospital. De hecho, por eso ahorita la foto que viste traía como una Como una cruz. crucecita de Ok. hospital. Te resumo rapidísimo lo que le pasó al Britannic. Pues se hundió. Eran las 8 de la mañana eran las 8:12 del 21 de noviembre de 1916. Hace poquito. No fue hace poquito. Hace poquito se celebró su aniversario. Ok, 29 de noviembre. No hace poquito, pero sí fue después del Titanic. Ok. Cabe aclarar, primero se nos hundió el Titanic y después se nos fue Si el no me Britannic. equivoco, el Titanic A ver, dinos fue... en qué año se hundió el Titanic. ¿Fue en 1800? ¿No? ¿1900? ¿Ya fue en Sí. los 900? Ah, fue en 1910. 12. Casi la atinas. ¡Hijo de su madre! Soy por poquito, ¿eh? Nomás estaba adivinando. A ver, ¿y Eran luego? las 8 de la mañana con 12 minutos del 21 de noviembre de 1916, es decir, 4 años... ¿Sí, te dije Sí, 1916? 4 años después. 4 años después del Titanic, Qué cuando desgracia, una de fuerte veras, ¿eh? explosión sacudió a la nave. La causa, ya sea un torpedo de un submarino enemigo o una mina, no fue aparente. Más tarde se revelaría que las minas fueron plantadas en el canal de Kea durante el mes anterior al hundimiento por el SMU-73 bajo el mando de Gustav Scherf. Rasputín. Rasputin. El capitán Bartlett y el oficial en jefe Hume estaban en el puente en el momento y la gravedad de la situación pronto se hizo evidente. Sintieron ahora sí que ellos en lugar de un iceberg, algo Se les mandó a volar. Por lo tanto, el Pero no capitán se sabe quién fue. Simplemente... se creó que fue al principio se creía que había sido un torpedo por parte de un submarino. Ok. O sea, ¿no lo vieron ni chocaron? Y los bombardearon. Los bombardearon. Recuerda que esto era durante la Primera Guerra Mundial. Y la otra es que ellos habían pasado sobre minas que habían sido puestos previamente por el canal por el que andaría él. Justamente para el que Britannic. pasara esto. No sé si el ataque directamente hacia él, pero pues había minas ahí. Entonces, cosa curiosa. Y yo bien. Sí, entonces cosa curiosa y muy parecida al Titanic. Lo que hizo, recuerda qué fue lo primero que hizo el Titanic cuando chocó. Mandaron a hacer ¿qué? Cuando chocó. Después de que choca, lo primero que ordenan es cerrar
las puertas herméticas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Cuando mandan a cerrar y se ve esta escena en la que empiezan Ajá. a cerrar y los pobres de las calderas. Sí. Bartlett ordena lo mismo, que cierren las puertas herméticas y envió una señal de socorro y ordenó a la tripulación que se preparara para subir a los botes salvavidas. Una señal SOS se envió de inmediato y fue recibida por varios otros barcos en el área, entre ellos el HMS Scourge y el HMS Euric, pero Britannic no recibió respuesta. Los dejaron en Es que visto. todavía no había tecnología tan avanzada. gorda. Desconocido para Bartlett, el capitán, o para el operador inalámbrico del barco, la fuerza de la explosión había provocado que los cables de la antena colgados entre los mástiles se rompieran. Por eso, aunque la nave podía enviar transmisiones por radio, no podía recibirlas. Ay, no. Es qué decir, que si tristeza. alguien les contestó, No, pues nadie supo. ellos no supieron Ni nada. qué, ni qué pex, nada. El Britannic podía mantenerse a flote con sus primeros 6 compartimientos inundados. Había 5 mamparos herméticos que se elevaban hasta la cubierta B. Esas medidas se habían tomado precisamente gracias a la tragedia del Titanic. Ah, Es ok. decir, Dijo, aprendieron, no nos vuelve a pasar. aprendieron gordos. del hundimiento y dijeron, ¿sabes qué? No nos vuelve a No pasar. nos vuelve a pasar. Ahorita lo arreglamos. Métele que sigamos a flote con 6 compartimentos porque el Titanic solo podía flotar con los 4 primeros hundidos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? O sea, con los únicos que tenía y pues por eso no funciona. No, tenía más. Entonces, Con los es que dijiste, con los únicos 4 que se hundieron. perdón. Entonces Podía yo dije, pues sí, flotar gorda, pues con sí. sus primeros 4 compartimentos hundidos. Ah, es yo decir, dije, si el Titanic hubiera pues es tenido, que- si hubieran logrado contener la inundación hasta los primeros 4 compartimentos, el Titanic se hubiera Hubieran podido sobrevivido, hubieran mantener llegado. a flote. No sé si hubieran llegado, pero probablemente se hubieran podido mantener a flote hasta que llegara A más cubierta. ayuda. Hasta que llegara más ayuda a cuando se empezaron así. Oye, Ya- checa más, ayuda. Ya imagínate No, que si pero hubieran sobrevivido me y imaginé. el capitán ya nomás llegó con el timón. Ya llegué. El Andrew es así. Les dije que fueran 6 compartimentos, pero Pero nadie. ¿sabes qué es lo peor? nadie. Que el Andrews, mira, presumía en sus cenas ahí en el Titanic diciendo... Bruce Ismay era el que más presumía. Aquí está el mejor barco. Ismay es el que decía, Tecnología mundial, a nadie este más. barco no y- lo hunde ni Dios. Ni Literal así decía. Y pues Ni Dios Dios les lo dijo, puede conmigo hundir". no estés jugando. Sí, así como nosotros en el Sí. 2020. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son- Vete mucho Ahí te va. Chihuahua, vale. Sopas. Entonces, ellos deciden para el Britannic poder hacerlo que flotara hasta con 6 compartimentos inundados. Entonces, Pero después- hubieran hecho que con todos, así sí llegan, gorda. Qué tonta. Pero bueno. Y luego, El siguiente mamparo o el siguiente compartimento era crucial y estaba entre las calderas 5 y 4. No sufrió daños y debería haber garantizado la supervivencia del barco. O sea, en teoría, estaban inundados los compartimentos o mamparos por los cuales todavía se podía mantener a flote. En teoría, lo que estaba inundado debió haber mantenido a flote el Britannic. se supone. Repito, en teoría. Pero había ventanas abiertas a lo largo de las cubiertas inferiores delanteras, que se inclinaban bajo el agua, por los cuales a los pocos minutos de la explosión, esto se empezó, como en el Titanic, se empezó a inclinar. Y pues básicamente las ventanas, es que suena hasta cagado. Las ventanas que estaban abiertas fue de, se está metiendo agua por las ventanas. O sea, los compartimentos ya no entra agua, Pero por la ventanas ventana están sí. abiertas. O sea, Las no. enfermeras habían abierto la mayoría de las ventanas para ventilar las salas en Y- contra de las órdenes que les habían dado. O sea, por culpa de las enfermeras se hundieron. A medida que aumentaba la inclinación de la nave, el agua alcanzó este nivel y comenzó a entrar en popa desde Claro. el mamparo de las salas de la caldera 4 y 5. Y llevaban enfermos. Y esto hizo que, con más de 6 compartimentos Y inundados, el enfermo así. el británico no pudo más. El enfermo, creo que me hice pipí. Creo que me dice. Pero te digo, todo tieso así. Pero es que fíjate cómo son estas cosas que neta, o sea, es que yo imagino al capitán así de, se cerraron los compartimentos, perfecto, podemos mantenernos a flote. Vamos a sobrevivir. Y las enfermeras, No, pues no, es que es que necesito hace calor. ventilación, gordos. es correcto. O sea, ¿qué pedo?
¿Por qué enfermeras? ¿Por siendo qué? las 9:07 de la mañana, Y bien es temprano, decir, gorda. Todavía ni desayunábamos y solo ya. 55 minutos después de la explosión, tardando así menos de la mitad de lo que tardó en hundirse el Titanic, el Britannic fue el barco más grande perdido en la Primera Guerra Mundial. Las más de 1,000 personas que sobrevivieron al naufragio fueron rescatadas por varios barcos O sea- tras el hundimiento. O sea, sí sobrevivieron varias personas. Sí, más de 1,000. Pues eso está bien, pero como Es ¿cuántos decir, iban? más del Titanic. Así, o sea, ¿cuántos iban? No encontré el dato de cuántos iban a bordo en ese momento, pero definitivamente eran menos que en el Titanic y se salvaron más que en el Titanic. Sí, me imagino que los enfermos no, eso sí, pues ya. Pues probablemente ya. Ni cómo nadar, gorda. Imagínate, eso nos pasa a nosotras y que no sabemos nadar, gorda. Nos o ponemos sea- el chaleco y buscamos una puerta, como Rose. Pues sí, buscamos una puerta o algo para poder flotar, pero a mí me da tanto pavor, gorda, porque neta el mar parece infinito, no yo- tiene fin. Espérate, es que yo hasta- Imagínate que te salga una pinche ballena. Cállate, que yo una vez me subí a la banana y me Ajá. hacían Ah, porque te subiste a la banana. en el mar, Ah, al inflable. Y cuando me tocó una pinche vuelta y que ahí voy a Ajá. dar, ¿te caíste? me caí con mi chalequita salvavidas. Ajá, y Y luego- yo en chinga me quise subir a la banana otra vez. Yo, no me dejen. Y me aventé me aventé con tanta fuerza Que te que me aventaste. pasé. Qué tronca, fíjate Me que yo subí y me ganó hasta sí, claro. incluso lo mojado del inflable. te resbaló. Y la fuerza con la que me subí, o sea, me subí y me caí del otro lado. Estás bien tronca. Y no, sí, o sea, el Pero- no sentir nada bajo mis Pero pies. no ibas ay, tan no. lejos. O sea, no era No, como... es que aunque no te lleven tan lejos, pues ya con Sí, caer ya y con no sentir la arenita arena abajo, sí se siente yo horrible. ya, a mí ya me empieza a dar el no ¿Cómo sé qué. sobreviviste? Fíjate que yo una vez, yo en mi pendejez joven de querer formar parte de un círculo. De querer pertenecer. Sí, de querer pertenecer. Me fui a Tolantongo, me Ajá. acuerdo muy bien. Fue el primer viaje que realicé a Tolantongo. Y no sé por qué yo en mi pendejez Ajá. creí que porque me metí, ni siquiera fue en el río, porque en el río sí me metí, como pues ese no estaba hondo, pues sin Sentías problemas. piedrita. Ajá, sentía piedritas. Pero en la alberca, de hecho, las albercas ahí en Tolantongo, por si no lo saben, es agua fría, porque el río es agua termal. Claro. Entonces, no sé, de verdad no vi y me aventé como si fuera un chapuzón. Ahí, Sí, como sí, si sí. fuera un chapoteadero. Y te diste en No, todo. pues ya me estaba ahogando porque Ya no había de dónde Porque parar. obviamente era de 2 metros. Yo, 1,50 m. O sea, y aparte, pues no sabía nadar. Y de repente que me meto y ven que no salgo. En ese momento me sacaron de las greñas y yo, ¡ayuda! Yo no sé nadar. Pero Es que ustedes no lo saben porque, bueno, Pero las no que no manches. conozcan a Nilo en persona, horror. de verdad es chiquita. soy un minion, Es señores. chiquita. Soy un minion. O sea, de hecho es curioso, pero la gente la ve a veces en video y cuando la ven ya así en vivo, pues sí voltean y le dicen, ¿cuánto mides, Anilo? Sí. Porque la ven chiquita, Anilo es chiquita. Bueno, es que tengo un compactita. corazón grande, ¿no? Entonces, pues, Pero se mide de es acá. compactita. Pero sí, efectivamente. Pero te digo, o sea, fíjate que la desesperación que sientes en una alberca. Imagínate ya en estar el medio mar. del océano. Bueno, en el mar o en el océano, donde porque- sea. O sea, es horrible porque aparte no puedes saber qué animales se te pueden presentar. Sí, a mí eso es lo que más miedo me da, sentir a que pase algo así como debajo de Ajá, mis pies. algo. No, Pero bueno, qué pavor. ya acabamos con el contexto histórico. No les iba a hablar, porque después la historia nos aburre. Sí, pero y yo, de repente llegas a... pero esto consideraba yo que era como un dato importante. Muy bien. Acción. ¿Y por qué el Britannic? Porque muchos Pero tiempo espérate, ¿cómo se después, llamaba el Olympic también? Era Olympic. el Olympic, Titanic, el el Britannic Titanic. y el Titanic. El El Britannic era casi hermano gemelo del Titanic. Estaban construidos casi idénticos. idénticamente. Ok. Y el Olympic De hecho, era más chiquito. eran como 3 hermanitos. Ok. Y de hecho, cuando empiezan a investigar ya posteriormente, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero cuando empiezan a investigar ya el Titanic, es decir, cuando después de que se hunde, obviamente hay muchos científicos que tienen cientos de dudas de qué pasó esa noche que el Titanic se hundió y empiezan a A estudiarlo mí nadie me va a mentir, fue la y, mafia gorda. y estaba más al alcance el Britannic que el Titanic. El Britannic está a menos profundidad que el Titanic, entonces ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿cómo? pero
se hundieron en 2 lugares totalmente diferentes. Sí. Y el Titanic está a mayor profundidad del océano que el Britannic. Ah, ya. Es más fácil acceder al Britannic Que al Titanic. Ok. Entonces, cuando querían como estudiar un poco la estructura del Titanic, dijeron, ¿sabes qué? Es más fácil ir al Britannic y conocer un poco de este famoso casco doble o casco triple para tratar de analizar el Titanic. Ok. Y eso lo hicieron con toda la intención de tratar de descubrir el misterio del por qué Se hundió. se rompió. A la mitad. Ajá. O sea, Ahorita vamos a llegar a esa parte. Oye, gorda, yo tengo una duda. Pregunta. Ya ves que tú me habías dicho que puedes ir a ver dónde están las cosas del Titanic. Sí, ¿A poco hay todavía se un mantienen? Ah, es un Es museo. un museo. Yo pensé que te metías al océano. No, también ahorita vamos a llegar. ¿Y a poco a las esa cosas ahí parte. se mantienen? Ahorita vamos a llegar a esa parte. No, no se puede mantener. O sea, con el movimiento del agua se tienen que ir y desaparecer. No, de hecho, pues estando dentro del Titanic se mantienen destacados. De hecho, ¿sabes cuál es una de las piezas más importantes que se pudieron recuperar? ¿Cuál? El timón. No, una de las piezas como muy emblemáticas. La foto de Rose. Sí, por supuesto, encuerada. ¿Recuerdas precisamente que en Titanic esta gran escalinata de Sí. primera clase? Sí. Y recuerdas que algo que representaba esa escalinata era como una estatua de un angelito. Ajá. Ese ángel fue recuperado del fondo del Yo del digo que sí océano. se han de escuchar muchas y fue- voces y allá fue abajo del expuesto. mar. Qué miedo. Pero bueno. Pero esto te va a dar más miedo todavía. Ay, Porque ya vamos a empezar con las cosas curiosas. no. Vamos a hablar acerca de el naufragio del Titán. El naufragio de... Ah, porque se llamaba Titán, no Titanic. ¿No? El naufragio del Titán, o en inglés, Fatality, voy a tratar de pronunciarlo porque está súper Pronúncialo claro. bien. Fatality or the wreck of the Titan. Más fácil, el naufragio del Titán. Qué fresas es El naufragio del Titán, gorda, Ajá. ¿qué crees? ¿Qué pasa? Que fue una novela escrita por Morgan Robertson en 1898. No. Lo predijo, gorda. Casi, casi. La historia trata sobre el transatlántico de nombre Titán y su Ok. hundimiento, Sí. el cual, curiosamente, guarda muchísimas similitudes con el transatlántico Titanic, que se hundiría 14 años después de la publicación de esta novela. ¡Qué escándalo! Un transatlántico considerado el más grande de la historia y tripulado por las personas de la más alta sociedad, se hunde al chocar con un iceberg. Son muchas las personas que mueren tras el accidente al no disponer de suficientes barcos salvavidas. No les estoy hablando del Titanic. Es la sinopsis que puedes encontrar en la novela de Morgan Robertson. No. Júralo. Te lo juro. ¿Es en serio? ¿Y existe el librito para Sí, poderlo existe. leer? No. Sí, claro. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Amazon. Pues googleenlo. Bueno. Googleenlo, ¿Cómo a ver se dónde- llama? Se llama El Pronúnciamelo otra. naufragio del Titanic. Ah, el Del naufragio Titán. del Titán. Del Titán. El naufragio del Titán. Escrito en 1800. En 1898. Ándale, mi número. Fíjate que esta novela es más que una novela de aventuras que un drama. En la primera mitad del libro, John Lee Rowlatt, que es el protagonista de la historia de la novela, un exteniente de la Marina alcohólico, salva a una niña durante el hundimiento del barco. A partir de entonces inician esta aventura en la que tendrán que enfrentarse a osos polares, inclemencias del clima, etcétera, hasta ser rescatados. Toda la segunda mitad del libro trata sobre cómo Rowland logra volver a subir en la escala social y superar su adicción al alcohol después de esta tragedia. Pero llama mucho la atención que durante esta primera parte de la novela, en donde se hunde Titán, hay una serie de coincidencias que son bastante raras. O sea que... Es literal como una profecía una profecía de lo que pasaba con el Titanic. de lo que iba a pasar. Ok. Empezamos con Desde el nombre. ¿Por qué? Desde ahí tú volteas y le dices... ¿Por qué? Y le ¿Por qué dices Anderson? a Bruce Ismay y a Andrews. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí es Anderson? Andrews. ¿Andrews ¿qué? Su apellido. Bueno, Andrews. O sea, es como... Güey, ¿por qué? Porque Para estás empezar viendo... los nombres, Titán y Y Titanic. Titanic. Ambos eran considerados y llamados como barcos inundibles. Ok.
Ambos se consideraban los transatlánticos Dios mío. más grandes jamás construidos hasta el momento. Era la novedad, era la tecnología más grande. Los dos funcionaban con el mismo motor de 3 hélices. No. Y también preguntan eso, ¿qué motor usan? Disculpe. ¿Qué motor le pusieron a este No, barco? pues ya no creo que ninguna funcione. ¿Cómo sabes, gorda? ¿Qué tal que si todavía hay quien se mantenga a la antigüita? Como haciendo un honor. Entonces, cuidado. Siempre hay que preguntar qué tipo de motor es el que maneja este barco. Pues Ya saben, hay que hacer mucho caso a las maldiciones porque ya vimos que se que sí, cierto. se hacen reales. La siguiente, las esloras o... ¿Qué son esloras? Las esloras es como la dimensión del barco, como si habláramos como de lo largo Lo ancho. del barco. No, es largo. como de lo largo. Sí. Ok. Pero- La cola. Sí, claro que tuve que googlear qué era, ¿eh? Yo no tenía la menor idea Ok. de qué era eslora. Yo, Y tú, disculpe, no, sí, ¿qué pues es la eslora? eslora es... La del Titán medía 244 metros. Oh, estaba Y la bien del grande. Titanic medía 269 metros. Ok. Es decir, realmente eran menos de 20 centímetros más o menos de... De diferencia. Entre 20 metros, perdón, de diferencia. Realmente Sí, yo dije sí era centímetro, muy, no, muy, muy pues. similar. Sí, era una cachito. Disponían del mismo sistema para evitar el hundimiento, contado por compartimentos sellados No y una manches, qué puerta de buenos metal chistes. que se cerraba automáticamente al entrar el agua. Sí, qué buen chiste. No manches, ¿eh? Aquí viene otra vez mi pregunta. Tú Dijo- podrías decir, bueno, quizá la coincidencia viene que los de White Star dijeron, oye, y Se- si se me hace- copiáramos sí. esto, Sí, totalmente. igual de y si acuerdo. hacemos esto realidad, lo que ellos no pensaron es que lo iban a hacer realidad hasta el hundimiento. Ajá, o sea, todo O sea, lo si tú dices, crearon. bueno, puede ser que la coincidencia vaya Aquí porque nos se deja inspiraron otro en ejemplo, esto. gorda, que el poder de la palabra es grande. Entonces, tengan cuidado con lo que declaran. Y Lo que luego, me da risa es esto de disponían del mismo sistema para evitar el hundimiento. ¿Qué les pasó? Los dos se hundieron. Pero aparte, si estás copiando algo así y estás leyendo, al final el barco se hundió. Pero- No puede salir nada bien. es que porque se me hace que no checaron esas palabras chiquititas que vienen en los libros, que son muy Espérate, importantes. Alguien leyó el Pero principio sí. del libro y no lo terminó de leer. Ajá. ¿Sabes qué? Esta idea es buenísima. No, hombre, Buenísima. de oro, señores. Contaban con una mejora entre comillas, en el motor principal que hacía que fuera menor el riesgo de incendio y los dotaba de mayor velocidad usando como combustible el carbón. Anda. Contaban con todos los lujos y comodidades de la época, cada uno en su época, uno en los 1800, el otro en los 1900. Ambos fueron construidos en Inglaterra. El hundimiento de ambos fue provocado por un iceberg. Aquí es donde empieza lo raro, porque tú Ajá. todavía podrías decir, bueno, Bueno, todo lo demás está bien, lo le copiaron. quisieron copiar. Ajá. Pero el iceberg. Pero el iceberg, O sea, también el Titán chocó con un iceberg. sí, y así se hunde. Un zancudo te quiere picar, gordo. Sí, ya lo sentí aquí. Sí. Lo sentí aquí. Ya, Lo sentí aquí, ok. yo- Ok, y luego. Ok. Fue provocado por un iceberg. Además, la velocidad y distancia durante el choque son también muy similares. El Titán choca a 25 nudos de velocidad y a 400 millas náuticas de Newfoundland. El Titanic choca a 22,5 nudos de velocidad y a 400 millas náuticas de Newfoundland. Tanto la velocidad como con lo que chocan y el lugar es casi el mismo. La misma situación. Exactamente. Y el mismo día no fue. Ahí sí les fallamos. En los barcos hay aproximadamente el mismo número de tripulantes. Porque según yo que recuerde, el Titanic se estrenó en 1912 12, y 5 días después se hundió. 4. Ah, ¿ves? Sí. Híjoles, mi memoria no me falla. Aquí, fíjate que voy a hacer una acotación respecto al número de tripulantes del Titanic. En diferentes fuentes que leí, varía. Ok. Uno dicen que son 2.240, otros que son 2.020, otros 2.200, Dejémoslo en cachito. 2500. pero no, ninguno pasa de los 2.300. O sea, realmente Pues dejan 2300. mira, aquí está, en unas vienen que es 2.200 personas, en otros viene que es 2.220, en otras que son 2.240, o sea, realmente sí, Otros dicen 2.224.
El chiste es que nada más ninguna llega a los 2,300. Aquí nunca, y es semejante al número de tripulantes. Él dice que en el libro el Titán lleva 3,000 y el Titanic les digo que varía entre eso, entre los 2,200, 2,224, etcétera. Y ambos llevan menos botes salvavidas de los que les permitía la ley. El Titán llevaba 20 y el Titanic llevaba 24, según los registros. ¿Y por qué? Porque eran inundibles, gorda, no los iban a ocupar. No, pero es que de todos modos, si el gobierno te están diciendo que debes llevar tantos barcos, digo, lanchitas o como se le llame, llévalas. Justamente no sabes qué iceberg se puede atravesar en tu camino. Y el Titán pierde 2,500 personas y el Titanic también varía un poquito en la cuestión Pierde todos, de hecho, no sobreviven. ¿Cuántos sobrevivieron? 700 y algo. Ahorita llegó más adelante ahí, pero sí. Ahí está, si fueron mil y tantos. 700 y tantos sobrevivientes. Mil y tantos cachitos, ¿no? Sí. Entonces, entre ellos los capitanes, ¿o no sobró ningún capitán? El capitán no se sabe exactamente. El capitán murió, el capitán del Titanic muere, pero no se sabe realmente cómo murió. La muerte que nosotros vemos en la película de James Cameron es algo que él se inventó y que le pareció que era una buena idea. Pues ese fue un gran éxito de James Cameron y el último Avatar y adiós. Sí. Adiós, pero Cameron. aún así Titanic fue una de las películas más taquilleras. Es una de las películas más taquilleras de la historia. Sí, y de las más largas. Y también de las más premiadas. También entra en esa. Qué lástima en Leonardo esa lista. DiCaprio no ganó. Yo recuerdo perfecto que lo sentimos, gordo. Yo recuerdo perfecto que yo vi el tráiler del Titanic. No me acuerdo qué película había ido a ver yo de escuincla. Yo la fui a ver al cine. El chiste es de que pasaron el tráiler y me acuerdo perfecto que mi mamá dijo, ay, se ve bien padre. Yo en ese momento yo no sabía. Tenías 8 años. Y sí, tenía 8. Yo 7. Y mi abuelito nos llevó. Me acuerdo perfecto que mi abuelito nos llevó a mi hermano. ¿También te taparon a mi los hermano ojos? Luis y a mí. No, a mí no. Ay, a mí sí. Mi mamá me tenía así. Pero te voy a decir por qué no nos taparon los no. ojos. Era en aquel tiempo que en el cine te decían, ¿quiere entrar? Ya está medio llena la sala. ¿Quiere entrar? Y mi abuelito dijo, sí, pues vamos a entrar ya de una vez. No, me acuerdo que al principio nos tocó sentados en las gradas. Ah, ok. Pero entramos a ver Titanic, mi madre. Me acuerdo perfecto. Me fui con mi tío y mi abuelito a ver Titanic. Y luego. Pero bueno. Esas son las similitudes entre el Titán y el Titanic. Profecía, crónica de un hundimiento anunciado. Yo creo que sí. No se sabe. Sí, gorda, pues es que... O el poder de la palabra, el poder de la acción, no se sabe. El que estaba vigilando que no pinches vio el iceberg para decirle muévelo, ¿no? Porque por eso estaban vigilando, gorda. Que es ahí a lo que viene nuestro siguiente punto. Es que ya hasta coraje me dio. Lo que pasó en esa noche. A ver, en esa noche lo que pasó es que los que estaban vigilando no pusieron atención. Realmente la culpa, se conjugaron varias cosas según nos muestra la historia del Titanic. A ver, ¿qué y qué? Se conjuga que iban a mayor velocidad de la que deberían. Ok. Estos son conjeturas que salen después y que se pueden ver en la película de James Cameron. No sé si tú sepas, pero hay un documental completo donde James Cameron se va a hacer las expediciones a donde está el Titanic y las tomas que nosotros vemos en la película, las tomas del Titanic hundido, son tomas que él fue a tomar realmente al lugar. O sea, sí se sumergió. Él se sumergió. ¿Cómo en cuánto saldrá hacer eso, gorda? No sé, pero está mamadísimo. Estaría padre, digo, si vas en un mini submarino. Él, para poder hacer la película, estudió muchísimo la historia del Titanic, buscó los pocos sobrevivientes que podían quedar todavía vivos para cuando él hace esa película. Y se sumerge. Tuvo, creo que 3 inmersiones para tanto recuperar. Porque él lo que quería era ver el Titanic para poder recrearlo. Porque, pues claro, existían fotos y todo lo demás. Pero no es lo mismo como para verlo. Para poder recrearlo. Y sí se ve así en grande, partido a la mitad en el fondo del mar. De hecho, hay un video. Y sale Bob Esponja. De hecho, hay un video que ya hay imágenes en 4K. No. Del Titanic. Ya se sumergieron a tomar imágenes 4K no manches, se han de ver bien padres, pero bien tenebrosos a la vez. Sí.
porque es aquí cuando viene la tragedia. El Titanic zarpa el 10 de abril de 1912. Sí. Sale, y cabe mencionar que desde aquí algo no iba bien, por Dios. El Titanic se retrasa a zarpar 1 hora, adivina por qué. ¿Por qué? Porque el capitán. Porque al salir del puerto estuvo a punto de chocar con otro barco que estaba amarrado. Entonces, Ahí es cuando uno dice, son señales que te da la vida, pero neta las ignoras. Las Sí. ignoras bien culé. es cuando dices, Es que puede salir mal, pues ahí está. O sea, se había les murieron un montón o sea, de había gente. un barco previo que se llamaba Titán. Ajá. Era muy parecido. El Britannic, el Olympic fue primero que el Titanic. Sí, Ay, o sea, se hundió, señores. el se Britannic hundió. sí fue después, pero es así como No, de... pero el Olympic también se es hundió. como de, no, o sea, vas a chocar contra el barquito. Espérate, igual salte un día. Aguanta la vara. ¿Sabes qué pasa aquí? Me recuerda mucho a lo de los Andes. Si recuerdas en el Sí, podcast claro. de los Andes, era así como de, no había clima para que viajaras. Ajá, no era... ¿Para qué te subes al avión? ¿Para qué te arriesgas? Vamos, nada más vamos a cruzar los Andes. ¿Qué puede salir mal? Corte A, ahí te estás tragando el hígado de tu amigo Corte porque A, llevas estás 3 meses en los Chupando un Andes. hueso. No manches, imagínate. ¿Fueron 3 meses? ¿No fueron más? No, fue de octubre a diciembre. Ah, sí, 3 meses. Sí, 4. ellos alcanzaron, No, sí, 3. ellos chocan, si no me equivoco, el 12 de octubre. Sí. El día de la El raza. 12 o 13 de octubre, no me acuerdo cuándo es cuando chocan Sí, en y los los, Andes. y los encuentran y el los 21 de rescatan diciembre. hasta el 21 de diciembre. Ah, Exactamente. sí, Ellos sí. ya alcanzaron a Ya, Lo Navidad. malo es que ya se habían perdido las posadas, pero Navidad Pero sí alcanzan llegaron. la Navidad que le llaman. Entonces, pues, el Titanic zarpa, 2.224, 2.200 personas a bordo, No, varía. pero yo creo que el que manejaba el barco así estaba medio güey. O sea, como si estás saliendo y vas a chocar con uno que está parado. Es que aquí viene el primer punto que después la ciencia fue descubriendo. Estaban chuecos. El timón del Titanic era demasiado chico para controlar un barco tan grande. Ay, sí. Ahora sí que los físicos, después de Ahora todo sí este que le rollo de quedó grande la investigación, yegua. le quedó grande la yegua. Ellos consideraban que era un timón muy pequeño para las dimensiones del barco. Y para dar la vuelta y el peso. Y entonces, a la hora de dar la vuelta, esta crónica que vemos en la película es la crónica más cercana a lo real, les repito, porque James Cameron se fue a hacer toda una investigación previa para hacer la película más apegada a la realidad posible. Y sí es una película que la verdad está muy, muy, muy apegada a lo que en realidad pasó. Dejando de lado que Jack sí cabía en la... En la silla. En la Digo, ¡en la puerta! Entonces, se van y aquí es donde te digo que se empiezan a conjugar muchas cosas, que es cuando dices que puede salir mal todo. Cuando piensas que puede salir mal, piensa en el Apolo 13 y su Houston tenemos un problema y en el Titanic. Cada vez que tú pienses que puede salir mal, la maldición de los Kennedy, piensa en esas dos cosas. Y piensa en que los Kennedy tuvieron 8 hijos. Y que todos murieron. Y que todos están muertos. No manches, no. Muy bien. Entonces, zarpan efectivamente 4 días después, cuando ya habían recibido advertencias de icebergs. De todas maneras iban Echa a la todo. madre. Iban hecha la madre. Pues dijeron, campo grande. Y dijeron que puede salir mal. No viene ningún otro carro, otro barco. Total. Muy bien, pues entonces zarpan, qué padre. El lujo era impresionante, los camarotes de primera clase eran espaciosos, confortables, refinados, los tapices, todo. Era una belleza. Exactamente contaba con alberca, con gimnasio, con cancha de con polo. cancha no, ping-pong. No era de ping pong. Sí, De había squash. mesas de ping pong también de squash. Había todo. Había todo hipiosos, estaba- de todo. Sí, ahora sí que como dice la Rosa al inicio de la película, la vajilla jamás había sido usada. Efectivamente. Bueno. Pues bueno, 4 días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos advirtiendo sobre icebergs en el camino. Sin embargo, nada más para recordar la ruta, iban a Fíjate, salir... esos eran el Waze de ahora, ¿no? Ándale. Porque te van Te a avisar, avisaban. o sea, hay un bache, gordo, hay un bache. Ellos iban para Nueva York, tenían que cruzar el océano Atlántico para llegar a Nueva York, tenían que cruzar el charco. Entonces, sin embargo, a pesar de estas advertencias, las recomendaciones no fueron tomadas en serio y el capitán Edward J. Smith
se fue a su habitación a las 9:20 horas. Los vigías intentaban ser un poco más diligentes con observación, pero el barco seguía yendo hecho la chingada. Muy mal de verdad de no... Aquí es cuando se conjuga. Él tenía la advertencia, no le hicieron caso. Lo ignoraron. Se llamaban Titán, Y no le hicieron se caso. llaman Titanic y el otro no le hicieron caso. Casi chocan con un barquito atado. Y no No le hicieron caso. Le dijeron, hay iceberg, les valió pepino. Aunado a esto, era una noche con el mar muy tranquilo. ¿Qué hacía esto? Que al no haber olas, el agua no chocaba con los icebergs. Por lo tanto, era muy difícil verlos. Si el agua hubiera estado movida y no fuera tan tranquila, Se hubieran visto. era posible ver el agua chocando con estos bloques gigantes de hielo, pero pues el agua estaba muy tranquila. Cuando a las 23:40 horas el barco que creían indestructible chocó contra el iceberg. Cabe mencionar que dicen que la noche era tan clara que ni siquiera Se alcanzaba a ver con la luz de la luna. Se alcanzaba a ver con la luz de la luna, exactamente. Cuando alcanzan... ¿Y por qué ahí no se quedan parados? Los vigías no traían binoculares. Es decir, era lo que alcanzaba a ver sus ojitos. Desde ahí estamos mal, gordos. Pues es que cómo lo quieren evitar. Cuando alcanzan a ver el iceberg, es cuando pasa toda la historia que nosotros ya conocemos. Dan el aviso, no alcanzan ni a girar y, por supuesto, mucho menos a frenar por la velocidad que traían. Y aquí es donde se conjuga un sinfín de cosas en el cual los investigadores deciden tratar de estudiar el casco del Titanic porque desconocen qué pudo haber pasado, el por qué el iceberg logró hundirlo. Sí, o sea, ¿por qué lo partió a la mitad? Y aquí el iceberg le pega. Y lo que ellos empiezan a investigar después es cuando el Titanic se empieza a hundir, todos conocemos esta parte de que se partió y se hundió. Sí. Entonces, después existía la teoría de que probablemente se hubiera partido ya al irse hundiendo. Ok, por la fuerza del agua. Exactamente. Y después, por las investigaciones de los físicos científicos y todo lo demás, se descubre que efectivamente sí se partió, pero se dice que no se puso totalmente de una forma tan vertical como lo vimos en la película. Recordarás que en la película se parte y cuando se empieza a hundir se pone totalmente de 90 grados y se hunde. Los científicos dicen que nunca se puso a 90 grados, que sí se levantó un poco la popa y cuando se rompe y se hunde la proa, la popa solo, claro, se levanta solo un poco más y después empieza a hundirse. Ellos dicen que se levanta aproximadamente en un ángulo como de 45 grados, pero no de 90, como lo vemos en la película, que sí se levanta por completo y se hunde. Esta creencia duró muchos años. ¿Por qué después hicieron los descubrimientos? Claramente después de que se hunde el Titanic bebé, empiezan a tratar después de buscar sus restos. Sí, sus restos del... El Titanic se hunde en 1912, pero es hasta 1985 cuando encuentran los restos del Titanic. No manches. Y son encontrados a 3,784 metros en el fondo del mar, en el Océano Atlántico. Fíjate, desde 1912 hasta 1985 lo encuentran. No, pues no. Y es cuando empiezan las primeras inmersiones. Es más, ya no son las mismas en el 97 que las hizo James Cameron en el 95-96. Sí, a las de ahora, por ejemplo. A las que se pueden hacer ahora. Incluso no me acuerdo el nombre del actor, déjame ver si aquí lo tengo, el que hace el que está buscando el corazón del mar. Ah, ¿el investigador? Sí, como el capitancillo del barco. No creo que ya... No me acuerdo. Pero bueno. Pero este actor va en una inmersión con James Cameron. Para ver. Conocerlo. Y está genial porque cuando el Miss, creo que se llama el submarinito con el que se hunden, va de regreso. Ellos ya van de regreso y la noche en el mar está bastante movida. Y pinche submarinito sube. Ya nada más se ve cómo él saca la bolsita y se marea cuando va de... Sí, claro. Cuando va de vuelta. Ajá. Entonces, eso ya cuando las inmersiones futuras empiezan a analizar, en una de las inmersiones encuentran esta parte del casco que se rompió y les es posible ver las capas del casco del Titanic. ¿Y cuántos tiene? Y según sus teorías, está
mal construida. Pusieron mal las capas. Está mal construida porque está como hecha en chinga para que el barco estuviera listo. Y por eso, si tuviera las capas bien puestas, no, aunque se pegara, no sé. Sí, a lo mejor no bien puestas, probablemente no es la palabra, pero nosotras no encontramos otra forma como de explicarlo. Tienen que estar derechas. Pero no, sí había una deficiencia en la construcción del Titanic. Y probablemente o no se hubiera hundido o no se hubiera partido y se hubiera hundido por completo. Levesón o no se hubiera hundido. Los científicos también tienen otra teoría. Recordarás que, como les dije, cierran las puertas herméticas. Sí. Y hay otra teoría que dice que si no las hubieran cerrado, probablemente hubiera durado más tiempo a flote. Ok. El Titanic, después de recibir el golpe y saber que se iba a hundir, inmediatamente empieza a lanzar señales de ayuda y, como todos lo sabemos, el barco que los recibe es el Carpathia. El Carpathia, no sé cómo se pronuncia. Ok. Y ellos son los que reciben la señal de ayuda y son los más próximos al Titanic. Sin embargo, ellos estaban aproximadamente a unas 3 horas y media, 4, y el Titanic tenía de vida máximo 2 horas y media. No, pues vaya, o sea, llegaron y el Titanic ya estaba hundido. Y aquí es donde viene otra de las crisis. Los barcos, los botes salvavidas. Que nada más eran 24. Que aquí tenemos 2 problemas. 1, nada más eran 24. Aunque si fueran llenados a su capacidad, se hubieran podido rescatar a más. Sin embargo, por el miedo de que esos también se hundieran, no los llenaron a su máxima capacidad. Entonces... Y empezaron con el mujeres y niños primero. Y por supuesto eran los mujeres y niños primero de primera clase. Ay, pobre. O sea que todos los no elite, bye bye. Primero agarraron a los elite. Claro, pum. Y son cuando los empiezan a subir a los barcos. Que esto, desgraciadamente, tampoco representó la salvación para muchos. Porque estando en el Océano Atlántico, las bajas temperaturas del clima... No, pues era un frío hicieron espantoso. Que muchos fueran, sí rescatados que ya estaban en el barco salvavidas, sin embargo, ya habían muerto de hipotermia. Esto sin contar los que se cayeron al mar. Sí, claro, los que se hundieron. Los que se quedaron con el chalequito salvavidas. Sí. Y que, imagínate, tuvieron que esperar alrededor de 2 horas a que llegara el gordo, pues es que mueve los pies para que se te caliente, pues se te entumen ahí todo. Pues muévete, gordo, necesitas hacer calor. ¡Nádale! Haz ejercicio, ándale, 2 horas, ándale. Pues óigame, ¿a poco no? ¡Qué tonta! Ya le hubieras hablado a un delfín y ya que te llevara, te agarrabas de la... Keiko. Ajá, y ya te agarrabas y vámonos, pinche, ayúdame. Pero pues si te quedas ahí, obviamente sí van a morir, pues se te duerme todo, se te congela todo. El Titanic se hundió 2 horas y 45 minutos después de la colisión. Ajá. Se hundió, ¡pum! Peló sus pollos. Se llamaba. Entonces aquí ya llevamos muchísimos puntitos y aquí es donde vamos a recordar a nuestro querido Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, el cual su vida no volvió a ser lo mismo después del hundimiento del Titanic. ¿Por qué? Porque, como recordaremos, y este es dato real que vimos en la película, se hizo pasar por una mujer para subirse a un barco salvavidas. Pichi presidente. No sé si recuerdas esta parte de la película donde se sube de repente en una distracción, tapándose así como viendo de lado. Ajá, sí. Él, y sobrevive. Y sobrevive. Pero fue señalado como cobarde porque Andrews muere el capitán del barco y él, ya vine. Aquí estoy. Cuando el Titanic emite su señal de auxilio, llega la información a un periodista del New York Times. Recordemos que todo esto era por... Sí, por radio. Por sí, clave morse. Clave morse. Entonces, buscando ahora sí que ayuda, ahora sí que el telégrafo, esta onda, llega hasta un periodista del New York Times. Y él se atreve ya habían cerrado la edición para el día siguiente. Ajá. Claramente era en la madrugada, cuando él dice, lo vuelven a hacer y me ponen que se hundió el Titanic. Cuando él lanza esta noticia y consultan obviamente, pues imagínate la gente de Nueva York, y lo lanzan en la primera plana del New York Times, que para estas alturas ya habían sido rescatados por el Carpathia, o sea, ya claro. cuando sale la edición del New York Times ya habían sido rescatados. Lo checan con Inglaterra en el White Star. La White Star dice, no, si así chocamos, pero todo está maravilloso, ¿eh? O sea, la mayoría se salvó. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. La White Star quería ocultar lo que había pasado
Para Y a no pagar partir los de ahí- seguros de No, espérame, vida. y a partir de ahí, el New York Times empieza a tomar mayor importancia de lo que ya tenía, porque Ok. fue el primer Periódico periódico en en- el mundo que publicó que el Titanic había pelado sus No pollos en su manches, ese viaje portero inaugural. se hizo millonario. Pues Con no- esa nota, imagínate. Pues no sé si se hizo millonario, Ah, pero sí muy famoso. No, pues el editor le dijo, no, hombre, gordo, qué Gordo. bueno que se te ocurrió, gordo. ¿Sabes qué? Felicidades, ¿sabes qué? Qué bueno Aquí te que, va. qué bueno que Vas a cachaste ser esto. director de edición. No, pues El sí. Carpathia era un transatlántico que había zarpado desde Nueva York y al recibir la noticia del desastre, el capitán Arthur Rostron mandó desviar el rumbo para acudir a asistir a los sobrevivientes. El Carpathia logró rescatar 704 pasajeros y subió a bordo a los botes del extinto buque. De 2.222 personas que viajaban a bordo, tan solo se salvó el 32% de los pasajeros, pero de haberse llenado los botes, se dice que se habrían salvado alrededor de 1,778. No manches, o sea, Estamos hablando nada más los de un, capitanes se hubieran poquito, muerto. de un poquito más de 1,000 personas las que se hubieran salvado si, Sí, o sea, 300 hubieran si se hubieran llenado fallecido. los botes. Si no me equivoco, creo que los botes tenían una capacidad máxima de 40 a 45 personas y los estaban llenando con 20. No, pues no, gordo, no manchen, se pasaban de rosca, la neta. Entonces, fue una conjunción de No, muchas pero cosas. imagínate qué desesperación para toda esa gente decir, ya, bye. Ya, gracias. O sea, ya participé en este mundo, aquí. Y Yo aquí haciéndome vienen- famosa, y aquí hundiéndome después en el Titanic. Vienen las teorías conspirativas. Porque hay una teoría que dice que al Titanic lo hundió un submarino, igual que al Britannic. Ok. Hay una teoría que dice que lo bombardearon igual que al Britannic y que por eso se hundió. Que el iceberg no lo hundió, que fue, Que nomás inventaron que fue el que fue un iceberg. submarino Ajá, el que lo bombardeó y también por eso se hundió. No hay mucho... Era un cartel. No hay mucho... Los Mara. No, pero ¿qué? No había mucho, ahora sí que rescatar tras esto, pero pues ahí. Qué loco, ahí no quedó. manches. Y hay una teoría todavía más loca. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Dicen que el barco Iba un Kennedy, se sí, ya lo hundió. sé. Un Kennedy. Que el barco... Sería lo cagado, ¿no? ¿Qué iba? Un Kennedy. Que hundió al Titanic. Un Kennedy. Kennedy, chihuahua. Se dice No que... basta con los aviones, gordo. No te bastaron No te bastan los aviones. aviones como para... Se dice que el Titanic se hundió porque transportaba un sarcófago egipcio que tenía La maldición. una maldición. Salió una momia. Dios mío santo. Increíblemente. No Déjate manches, digo qué cómo loco. se ¿Qué llamaba lo- A ver, esta- ¿cómo se esta llamaba? pieza maldita. A ver, dígame. Muy bien. La Quiero colección saber, de quiero antigüedades egipcias del Museo Británico de Londres tiene una inquilina muy especial, una cubierta antropomorfa pintada de madera y yeso, que una vez cubrió a la momia de una mujer, posiblemente una sacerdotisa de Amon-Re. El objeto fue bautizado hace años como la momia de la mala suerte. Aunque en realidad tal momia no existe, sino que se trata solo de la tapa del ataúd. Después en otro chateamo podemos hablar de todo lo que se le atribuye a esta maldición. A estos egipcios. Pero una de las más famosas es que se dice que por su culpa se hundió el Titanic. La leyenda sobre esta momia maldita que iba en el barco fue lanzada por el periodista y espiritista William T. Stent, que viajaba a bordo del Titanic. Spoiler alert, no sobrevivió. Spoiler. Ah. Quien, reunido con otros viajeros en el salón de fumadores, contó un relato de miedo protagonizado por las hazañas de esta momia maldita y añadió que viajaba al bordo del navío, enviada por su nuevo propietario, un multimillonario estadounidense, a su país. Pero aún hay más, ya que tras el hundimiento surgió otra increíble historia sobre las peripecias de la momia de la mala suerte. Según esta, el objeto flotó y ahí se subió Rose. Y no, Y Jack murió. el objeto flotó y fue recogido por una empresa de salvamento que lo llevó a Estados Unidos e intentó devolverlo a su propietario, que estaba en Londres. Pero el barco que transportaba a la momia de la mala suerte de nuevo a Inglaterra, el barco
Empress of Ireland también se hundió y el sarcófago fue de nuevo recuperado de las aguas. Pero, ¿Y para por qué lo supuesto, recuperan? aquí no acabarían las tragedias. No. La momia fue entregada al Kaiser Guillermo en Alemania y poco tiempo después dio inicio a la Primera Guerra Mundial. O sea, yo ya lo hubiera quemado. O sea, ¿ve cuánta tragedia trajo? Y ya ves que se dice, también hay otra más, que el muy afamado diamante Hope también viajaba en el Titanic. ¡Sas, gorda! Y que Pues de ahí ya. salió la idea del corazón Del del mar corazón que del tuvo mar. James Cameron. Pues- pero nadie ha aclarado que Que el sea diamante verdad. Hope de verdad haya Estado dentro del Titanic. estado dentro del Titanic. Pues son muchas cosas raras. O sea, la premonición estuvo cañona. La premonición está cañona. Luego son muchísimas cosas las que se conjugan para que el barco se hunda. Claro. Son muchísimas cosas que se conjugaron para no para que tantas personas Murieran. Y por supuesto, existe una gran leyenda como barco fantasma del Titanic. No podía faltar. El 14 de abril de 1972, es decir, 60 años después de la tragedia, un radiotelegrafista hacía la misma ruta del Titanic y comenzó a recibir un mensaje en clave Morse. Lo curioso es que la recibió del mismo lugar donde se hundió el Titanic. Este mensaje de SOS fue tan evidente que el barco que clamaba por auxilio era para la embarcación que hacía este trayecto, el famoso Titanic. Es decir, el barco que recibió la señal de ayuda dijo, Ni es el mergas. Titanic. Ajá, dijo, ni De mergas. inmediato se les envió el aviso a tierra, pero de tierra recibieron una orden muy clara. No respondan el llamado y sigan con su ruta. ¿Por qué? El radiografista guardó cuánta señal le llegaba y continuó, sin saber que lo más extraño estaba por iniciar. Mientras más se iba indagando, más personas manifestaron que no fueron el único barco que había recibido semejantes mensajes. Un registro de señales en clave Morse detectó que estos mensajes se habían estado recibiendo justamente cada 6 años después de la tragedia. El hombre estaba en shock, ya que sabía que había recibido era uno de esos, que el mensaje que había recibido era uno de esos mensajes puntuales de cada 6 años, que aparentemente el Titanic hace pidiendo ayuda. Curiosamente, en abril de 1996 se lanzaría una nota en Canadá relacionado con un buque llamado Quebec, que también había recibido la misma señal de SOS directamente desde las coordenadas donde se hundió el Titanic. ¡Qué miedo, Y gorda! hay historias que dicen haberlo visto flotar todavía sobre el océano Atlántico. Un barco fantasma. O sea, ese sí se ve ahí. Pues quién Ahora sabe, sí que gorda? dicen. Pues no sé, la verdad nunca he viajado en barco como para Y saber por último, tantas historias. ¿qué pasará con el Titanic? Tú dirás. Muchos se han hecho una pregunta cientos de veces. Si ahora la tecnología está tan avanzada, ¿Por qué se siguen hundiendo? no, tonta, ¿por qué no lo sacan? Sería Ah, increíblemente Sí, sacar claro, todo el una Titanic. pieza del Titanic, o al menos La mitad. esta La- parte de la proa, Ajá. donde, o la parte donde cortada. Jack se estuve así de, yo soy el rey del mundo. Ajá. Sería increíble poderla sacar. Últimamente, que cuando se hizo esta grabación en 4K, se descubrió que en algunos años el Titanic podría desaparecer casi por completo del fondo del mar. Esto debido a las sales y a la corrosión que provoca claramente en el metal después de tantos años. Sí, claro, bajo el pues ya agua. estar súper oxidado. Y se descubrió que hay como unas bacterias que literal se comen el hierro Se alimentan. y se alimentan del Titanic. Y esas bacterias fueron descubiertas en el Titanic e incluso el nombre que se les dieron fue en honor al Titanic. Esta bacteria se llama Alomonas titanicae. Y son unas bacterias que se comen el hierro y están bajo el agua y son producidas tanto por el mar, por las sales, y se cree que en unos cuantos años el Titanic podría desaparecer por completo del fondo del mar. Qué triste. ¿Y por qué no lo sacan antes? Se destruiría. O sea, si lo saca, se parte Sí. la mitad. Sí, o sea, Bueno, se hace cenizas, como quien dice. que yo creo que si algo yo sí creo que si pudieran rescatar al menos una mínima parte del Titanic, estaría increíble poderla tener afuera y ver En un museo y ver todo. alguna pieza
del Titanic, aparte de la que ya han Ya la sacado, tienen. porque sacaron muchas pertenencias, sacaron relojes, sacaron cofres, sacaron O sea, pero sí se ve que peinetas. tiene como un fondo, o sea, sí llega como al fondo. Es que de hecho no se sabe realmente cuánta parte del Titanic esté hundida ya en la arena. O sea, porque obviamente cayó ¿Como cuánto será y no se sabe de realmente. profundidad? De profundidad a donde está el Titanic, ya te había dicho, son 3,000. Son 3,784 metros. Lo que Lo que se cayó. hundió. Santa madre de Dios. Pero no, aparte, pues uno O como sea, mortal no estamos aguantaría hablando aproximadamente casi de 4 kilómetros hacia abajo. hacia abajo. Imagínate cuánto es. No, pues un De hecho, montón. creo que una inmersión en los IMES, no me acuerdo cómo se llama. Se llama el MIR. El donde vas. El submarinito, como Ajá. el que sale en la película, se llama MIR. Ah, ok. Ese creo que hacen hasta 3 horas de inmersión y 3 horas para volver Ay, no, qué miedo. a subir de Sí, 3 a sí 4 me animaba, horas. pero no, qué miedo, imagínate. Y ya las imágenes que hay, así búsquenlo, Titanic Imágenes, creo que en así se llama, creo que el video. En 4K. Ahorita te lo voy a enseñar. Ya se ve que tú dices, odades. ¿Quieres verlo, verdad? sí. No aguantas la Ah, curiosidad. pues quiero ver, gorda. O no, en la computadora, pues mejor en la lap. ¿No? Ponle así, el Titanic 4K. Imágenes en 4K, gorda. ¿No? Literal, el video se llama Así se ve el Titanic en 2019 y no creerás lo que le va a suceder. Que es precisamente cuando es ese donde hablan de que el Titanic en algún punto pues va Va a desaparecer. a pelar, va Va a pelar sus gallo. pollos. Va a pelar sus Qué pollos. triste. ¿Ya cuánto tiempo lleva ahí Entonces, hundido? yo sí creo que sería muy padre que encontraran alguna forma de rescatar un pedazo original del barco, Titanic. porque finalmente, pues, yo sí creo que hay una energía que se mueve alrededor de este barco, porque no en vano han pasado tantos años, más de 100 años, y sigue siendo un tema que sigue causando a todos curiosidad, y si tú quieres, No, y pues morbo. cuántas energías ahí están guardadas, gorda. Pues ve cuántos murieron. sí son alrededor de 1,000 y 1,200 tantas, pasajeros, 1,000 y más o tantos. menos. Sí, pues no. Es que varía, yo les decía, pues porque realmente no se tiene claro no, en donde estuve buscando, en ninguno coincide así que digas, bueno, en estas dos se dice que, mira, estas son ya las imágenes que tomaron en 4K del Titanic. Ah, no manches. Esto no se veía en las otras. No, pues no. ¡Ah! Ve, ahí estaba Jack. Ay, pobre Jack. De veras. A ver. Que yo decía, bajar, aunque qué miedo, sí debe ser una experiencia increíble Sí. poder ver ese Qué barco. miedo. Imagínate ver un fantasma. Mira, No manches. Y si se ve ya todo Sí. feo, todo echado a perder. Guácala. sí, Sí se ve entonces, medio asqueroso. claro, entonces si lo sacan, pues se destruiría. Por completo. Mira, pero mira ya cómo se ve. No manches, está agarrando unos Sí. colores bien extraños. ¿No? Sí, pero sí son unas imágenes que nunca antes se habían podido ver No, con y tanta aparte- claridad. no, Porque y aparte aparte ya el ves que las detalle. otras se veían como en blanco y Ajá, negro y así pasaban los borrosas. animalitos. Y se lograron sacar unas imágenes muy Y muy, volvieron, muy y esta padres. empresa sigue generando barcos. No, White Star Line no. Sí, pues yo imagino que En el fracasó. 2005 se deshizo. O sea, en el dos, Ah, en todavía el- aguantó hasta el 2005, no manches. la qué que no puso bárbaro, atención al señores. principio del... ¿No te puse el ejemplo que hasta la Pepsi y la Coca Ah, sí, verdad. hasta Acuérdate 2005 que dejaron de luego funcionar? se me olvidan las fechas. Sí, ya sé. Hasta el 2005. ¿Y cuántos millones habrán pagado después del hundimiento del Titanic? No tengo la menor idea, pero qué valor de seguir trabajando después del hundimiento del Titanic y después de que se hundió el Britannic. Así de, mira, órale. Pues No, bueno, no ya manches, nada qué más miedo. para dar cierre, pues el Titanic se ha prestado a todas estas historias y claro que han sido reproducido en diversas películas. Si no me equivoco, creo que hay 2 series y hay 3 películas, incluyendo la de James Cameron. En serio. Aparte de un sinfín de documentales. Mira, aquí está, a ver. Ahí te va. A ver, Hay una chale. película que se llamaba Atlantic en Sí. 1929, Ok. Titanic de 1953, Ah, yo hay una versión de La 1900. última noche de 1958, Ajá. una serie Titanic del 2012, otra serie Titanic de 1996 y por supuesto el gran éxito taquillero de James Cameron, Titanic en 1997. 97. Esa Ahí fue la está. última. Ah, no, la última fue la serie del 2012.
¿Dijiste 2012, 2002? 2012. Sí. Fue una serie. Ajá. Creo que también, no sé si todavía viste, pero antes estaba completita aquí en YouTube. Pues bueno, ahí está la historia del Titanic. La historia trágica. Los datos que quizás no sabíamos. No. Y No sabías. la tragedia del Titanic. Y gracias, Kennedy, por tus maldiciones. Ve, ¿desde dónde vienen aquí arrasando a los muchachos? ¿Qué tienen que ver los Kennedy? No sé, pero todas estas cosas se los culpo a ellos. Pues espero que les haya gustado mucho. Ya ven que a veces me gusta tener chateamos históricos. Sí. Y el Titanic es un tema que a mí me ha gustado también. Es como un volumen 2 de Barcos Fantasmas. Sí, enfocándonos en el Titanic, pero pues quiero pensar que había muchos datos que desconocías, gorda. Casi todos, gorda. Y que hoy te vas con un aprendizaje nuevo y acuérdate que Bruce Ismay fue el presidente de la White Star y que Andrews se hizo fue pasar por mujer. el arquitecto. Ajá, el arquitecto y que se murió viendo su reloj. De hecho fue después rechazado Bruce Ismay. Cuando regresó, fue totalmente rechazado y señalado como un cobarde. Pues sí, ¿cómo no? Como sí, un total cobarde. Bueno, pero pues yo en su lugar yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Que se murió en el total abandono. ¿En serio? Sí. O sea, sí, para él la tragedia del Titanic también significó la tragedia, el final totalmente de su vida. De su no, carrera. Pues entonces se hubiera quedado mejor en el mar. Muere como héroe. Sí. Pues sí, no. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a que no se pierdan el episodio 57, el de la próxima semana, porque pues vamos a dar la respuesta, ¿verdad? A la dinámica de El Hoyo Friki para que se puedan ir al cine aquí en León totalmente gratis. Esperemos prontito poder encontrar algo pues para los que nos escuchan fuera de aquí, de Guanajuato. Así es, para que se lleven algún obsequio o algo. Claro. Ya pensamos. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, darle clic al botoncito de suscribir, denle me gusta. Si nos estás escuchando a través de Spotify o de iVoox o de Apple Podcast, comparte. También te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Exens Radio, ahí en la lista de reproducción de Chateamo. Puedes vernos porque desde el 50 ya nos ven nuestras caritas. Desde el capítulo 50 ya nos ven nuestras caritas. Y pues no se pierdan también de todos los podcasts y de todo el contenido que tenemos para ustedes en Exens Radio. Está Vidente y Confidente con Michelle Luna, El Hoyo Friki con Cristian Araiza y Melissa Ramírez, que ahorita nada más se puso en pausa unas 2 semanitas. Ajá. Porque Meli, #Covicienta. Entonces, ese zancudo desde hace rato. Ese zancudo, te veo viéndome hacia acá y me distrae. Pero es que te quiere picar. Anda bien rudo. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Nosotros les mandamos. Te faltó también decir que tenemos el musiquetes todos los sábados. Todos los sábados. Es que me distrajiste con el zancudo. Les repito, nuestros podcasts, Vidente y Confidente con Michelle Luna, sale los martes. El Hoyo Friki con Cristian Araiza y Meli Ramírez, sale los viernes. Musiquetes. Todos los casi expertos de música te traen todas sus opiniones muy poco inexpertas. ¿Es correcto? Los sábados. Y pues chateamos los días jueves. Si todo sale bien. Es correcto. Al igual que el demás contenido que tenemos en Exens Radio, como los relatos eróticos, poesía erótica y más contenido que tenemos para ustedes. Los invitamos que nos sigan en redes sociales. Así nos encuentran como Exens Radio. A mí como Karime Villaseñor. A mí como Anilu Pérez. Así, en todos lados. Anilu. Bueno, déjales tus redes. Sí, ahí les dejo las redes. No, pues van a ser un montón. Sí, búscame en Facebook, Anilu Pérez. Y ya de ahí te paso todas las demás. Qué huevas eres. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo el próximo jueves te busco y te pregunto, ¿chateamo? Esto es una producción de Exens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en exensradio.com. Comparte.